y va a convertir el sustrato que yo lo voy a añadir como nutriente, voy a tener más productos. La célula se divide, es muy diferente que cuando la célula crece. Y yo tengo que ver esa proliferación celular más allá de la T. Entonces yo siempre tengo que ver, si tengo en un envase que va a ser un reactor, que puede ser un reactor, un fermentador, la única diferencia es cuando no hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno es un fermentador, y cuando yo tengo que aplicar el oxígeno es un reactor o bioreactor. Y yo siempre tenía tres entradas: un sustrato para esas células, y generalmente tiene una fuente de carbono, generalmente son glucosas. Pero las fuentes de carbono, no necesariamente azúcares de glucosa. El oxígeno sí tiene ese, y siempre fuente de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno siempre es para producir aminoácidos, proteínas, ¿no? O ácidos nucleicos que necesita la célula o bacteria para dividirse, crecer. Y siempre voy a tener como salidas biomasa, ¿no? Biomasa porque todas esas proteínas que no voy a usar, la parte estructural que ella va a hacer, ¿no? Va a ser la biomasa. El dióxido de carbono, ¿no? Porque está haciendo un metabolismo, y así se usa el mercado, también va a desprender dióxido de carbono y agua. Entonces, entrada, siempre voy a tener estos tres: un sustrato, que es una fuente de carbono, oxígeno, esto depende, si es un fermentador o no, y fuentes de nitrógeno. Salidas, biomasa. Todo lo que sea menos mi producto, ¿no? Y dióxido de carbono y agua. Entonces, como voy a tener células, bacterias, yo tengo que saber la curva de crecimiento celular. Entonces, ya ustedes saben esto por microbiología, que hay una fase lag, donde se va a adaptar la bacteria a esas condiciones que van a estar en este reactor. Después una fase de crecimiento exponencial, donde se duplica igual a la 2. Después llega una fase estacionaria, por más que yo le dé alimento a esa célula, donde se va a estabilizar, y después va a haber una fase de muerte. Nosotros en el bioreactor tenemos que mantener esa fase de crecimiento exponencial, nunca que llegue a esa fase estacionaria. Y tiene que haber un recambio siempre. Pero como todos los reactores tienen un volumen, entonces van a llegar siempre a esa fase estacionaria. Entonces tiene que haber, depende del tipo de reactor. Estoy hablando como si fuese solamente un reactor solito, donde no hay solamente una vez la entrada y la salida. Bien, entonces yo qué es lo que evalúo en ese reactor que voy a hacer: el contenido de biomasa en ese sistema, la naturaleza del sustrato que voy a aplicar, la síntesis de uno o varios metabolitos, porque las células también, aparte de generar ese producto que yo estoy deseando, hay otros compuestos que generan metabolitos, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Esas son las medidas principales que tengo que medir en un bioreactor. Pero básicamente, en esta fase de crecimiento, ahí es donde yo tengo que tener mi producto. Entonces, al final es una reacción química que está sucediendo en ese envase, en ese reactor. Yo tengo un sustrato, tengo varias enzimas, a veces no necesito de una, necesito de varias, para tener el producto que yo estoy buscando. Y lo puedo hacer sin células vivas o con células vivas. Si es sin células vivas, puedo tener una enzima inmovilizada, o enzima libre en todo caso. Y con células vivas, debo tener muchas condiciones para que las células crezcan y proliferen. Entonces, ahora, ¿qué es un reactor enzimático? Básicamente es el corazón de cualquier fermentador, si queremos decir oxígeno, o un reactor en sí mismo, ¿no? Donde yo convierto una serie, un sustrato, puede ser por una sola reacción o varias reacciones químicas, que son los biocatalizadores, ¿cierto? Esas recipientes es donde se realiza esa reacción catalizada por enzimas libres o inmovilizadas. Yo tengo varios sistemas para la toma de muestras para el control de una reacción. Un reactor, si yo no puedo hacer un reactor, puede ser un pozo de un matraz, donde yo tengo una salida de entrada, una salida, un
un ingreso, entrada y una salida, ¿no? Y yo debo tener un dispositivo para tomar las muestras. Aquí ya tenemos un esquema, ¿no? Donde yo tengo un envase, un recipiente, donde yo puedo encajetar, se puede decir aquí, donde puedo controlar la temperatura, aumentar la temperatura, disminuir la temperatura y siempre tratar de que tenga aspas para un movimiento. Los orientadores realmente no quieren. Entonces siempre tengo aquí, porque yo voy a colocar un eje que tiene que estar aislado, un rotor que va a girar las aspas generalmente y sensores. Porque yo no voy a estar retirando la muestra y llevarla a los espectrofotómetros, medir la temperatura, no. Ya estos reactores tienen sensores, que es lo más caro de los reactores. Sensores. Y aquí tenemos un bioreactor, si ustedes ven que se le pase como full, ¿no? Entradas que son los sensores de pH, sensores de CO2, sensores de temperatura, ¿no? Es lo que más cuesta. Y todos esos cables van a una computadora y ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que entiendo, ¿no? Bien. Eso es a escala de laboratorio, lo que está viendo ese reactor. ¿Cuál es la función de ese reactor enzimático? Fabricar un producto en un tiempo dado a partir de reactivos determinados y con un costo mínimo. Esa es la idea del reactor bioreactor. Entonces yo tengo que tener un tanque donde va a estar mi sustrato diluido. Va a haber una bomba que inyecta ese flujo, ¿no? Y yo voy a colocar aquí a mi reactor que generalmente tiene deflectores. Estos deflectores significan porque cuando esto gira puede crear un vórtice. Y la idea es que sea homogéneo y esto frena eso. Frena porque como están para un lado esos giros, estos de aquí, bafflet, que le llaman bafflet, o deflectores, son los que impiden de que se origine ese vórtice. Y después tengo los sensores, ¿no? Sensores de pH, sensores de temperatura, sensores de oxígeno, ¿no? Y después tenemos que tener una salida, ¿no? Una bomba que circula, una salida, y después aquí es igual como si yo estuviera purificando la enzima. En este caso estoy purificando el producto. No puede ser por filtro, y voy a tener también nuevamente, puedo reciclar el agua, ¿no? Entonces de esa manera, aquí están mis células o mis enzimas inmovilizadas donde están generando ese producto. Bien. La diferencia de un reactor químico con las fermentaciones, ¿no? Químico porque no uso células, no uso enzimas, uso un compuesto químico que es ACD, catalizador. Y fermentación ya no es químico porque hay bacterias, ¿cierto? El clásico, ¿no? Para hacer vino, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero tenemos que aislar, ¿no? Aislar con estas válvulas, hay unos válvulas que se colocaban, no tienen nombre de entrada y salida. Entonces, la diferencia es que los reactores químicos funcionan a bajas temperaturas, ¿no? Y presiones. En cambio, si es enzimas inmovilizadas, enzimas libres o células, ya tienen que estar a 37 grados centígrados, ¿no? El pH constante. Y se diferencian las fermentaciones porque no son autorotativos, en las fermentaciones hay crecimiento celular. También aquí crecen, tiene que estar a una temperatura generalmente ambiente, ¿no? Y transforma, ¿no? Fermenta porque no necesita oxígeno. Más bien sí desperde CO2, por eso tiene que haber una trampa ahí. Porque si yo lo dejo salir, ¿no? Se contamina. Bueno, aquí ya usan más específicos de fermentaciones, también este tipo de reactores, ¿no? Que haya movimiento, pero que no haya entrada de oxígeno. Bien. Entonces ahora vamos a entrar a ver un poquito las clases de reactores, ¿no? Eso depende del sistema. Si es homogéneo, una sola fase, y si es heterogéneo, existe una fase, ¿no? Donde está el sustrato y el biocatalizador. Y más o menos se ha clasificado cuando está en suspensión la célula o la enzima inmovilizada o la enzima libre, y cuando están inmovilizadas. Yo también puedo inmovilizar células, ¿cierto? O enzimas. Y yo tengo, cuando están en sistemas homogéneos, hay un reactor que se llama tropas de contacto gas líquido, TCG. Ahí están los famosos airlift, donde generalmente son columnas y yo inyecto
a través de un espalda, oxígeno, o cualquier otro gas. Y va, y después tiene una salida de ese gas, ¿no? Esto yo tengo que controlar. ¿Por qué? Porque cuando salen estas bombitas acá, rompen. Y es aquí, en esta zona, donde se rompe la agonice de las células. O puedo desnaturalizar mis encinas. No puede ser fuerte, eso tiene que ser controlado. Ahora también hay reactores donde yo agito mecánicamente, o sea, me pongo un tipo de astas, movimientos. Hay varios tipos, modelos también. Y eso se llama columnas de burbujeo, columnas con burbujeo, los famosos RAC, ¿no? Reactores RAC. Ahora, si yo utilizo con agua que no solamente esté solubilizado, hay reactores fluidizados. ¿Qué significa fluidizados? Que yo coloco algún material sólido y va a estar adherido mi enzima alrededor. ¿Ya? Se va a adherir, o sea, yo puedo unirlo correctamente mi enzima, en esas bolitas. ¿Ya? A eso le llaman lecho fluidizado. Entonces, por eso dice biopelícula. Alrededor de esas bolitas va a estar ahí mi enzima o mi célula. ¿Ya? Y el reactor es de hecho fijo. Entonces, ahí sí, por atrapamiento, está covalentemente unido a esas matrices de bolitas. ¿Ya? Aquí solamente se adhiere. Entonces, esos son los principales, ¿no? Tipos. Ya después cambian por algunos detalles específicos. ¿No? Pero generalmente el reactor se define esos cuatro. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿No? Reactores en suspensión, las que son esas torres. ¿No? Entonces, se usa principalmente el tratamiento de aguas residuales, también usan para eso, ¿no? Sistemas de agitación, que existen masas que está generando. También yo puedo tratar con gases, ¿no? Con el oxígeno, y un patrón de flujo. ¿No? ¿Por qué en estos reactores es importante este valor, KLA? KLA es una constante, porque una cosa es tener el oxígeno en forma de gas, y otra forma es que esté disuelto en el líquido, ese oxígeno. El oxígeno es bien difícil que se disuelva en el agua, ¿no? Y generalmente hay una película. Entonces, aquí hay una constante de gas, una constante de forma de líquido, el oxígeno, y KLA es esa transformación. ¿Cuánto de este oxígeno se transforma en oxígeno líquido? Y permanece en la película, ¿no? Eso es lo que primero se detecta en nuestros reactores, esa constante, KLA. ¿Qué es eso? Si yo, por ejemplo, tuviera acá 100 kilos, vamos a poner de oxígeno, esos 100 kilos no van a estar en forma líquida, estarán con un 40, 30 kilos en forma líquida. Entonces, esa transformación, ese es KLA. KLA, ese significado. Entonces, las ventajas de este tipo de reactor en forma de torres, en donde yo voy a burbujear, ¿no? Es que es más económico que reactores de agitación mecánica, o sea, y todas estas aspas, y solo burbujeo ya tengo movimiento, no genera calor, porque estas aspas cuando yo giro genera calor, está bastante frío. No necesito enfriamiento porque no genera calor. Recuerden que acá tengo el baffle. El baffle que hace de que si es que tuviera estos impulsores, no generarían ese vórtice, ¿no? Es para eso. ¿Ya? Y es fácil de construir y de mantenimiento aséptico, ¿no? Porque está cerrado y solamente tiene una entrada de movimiento. La desventaja es que yo obtengo valores menores de ese KLA, de esa transformación de oxígeno en gas que esté en oxígeno disuelto, ¿no? Entonces la célula tiene que también tener oxígeno disuelto, ¿no es cierto? Y el mezclado es deficiente, ¿no? Bien, avancemos. Los reactores en suspensión, el que forma burbujas, ¿no? Son reactores realmente esas columnas que ustedes ven. A escala de laboratorio siempre lo van a ver en vidrio este de aquí. Y es cuando hay un escalado a nivel de industrias, se reemplaza el vidrio por acero. Entonces estos reactores de columna de burbujeos son usados para la producción de levaduras de pan, cerveza, vinagre y el tratamiento de aguas residuales también usan, ¿no? Consiste en un recipiente generalmente cilíndrico con un distribuidor de gas en el fondo, que lo llaman SPAC, ¿no? Entonces, hay que también ver, hacer estudios de eso
tamaño de las burbujas. Ese es el primer provee de agitación. ¿Cuál es la ventaja de esos reactores de forma de columna con burbujeado? Que es fácil el diseño, su construcción y mantenimiento aséptico, bajos costos de capital y operación, bajos requerimientos de energía, solamente cuando se inyectan, tiene un alto coeficiente de transferencia de calor y masa. Y las ventajas tienen valores menores de Cayley, o sea, poco oxígeno está incluido. No es adaptado a cálidos de cultivo muy viscosos o con muchos sólidos. Esa es la ventaja. Bien. Porque recuerden de que el oxígeno que sale, y si yo tengo alguna reacción o tengo las células, también está generando CO2. O sea, aumentaría ese gas. El otro tipo es reactores de suspensión High-Cliff. Aquí uso con células animales, ya tengo un medio nutritivo específico para hacer, o células vegetales sensibles, producción de proteínas biofarmacéuticas. Y generalmente tengo dentro del reactor tengo un cilindro. Las High-Cliff tienen un cilindro, o sea, tienen un tubito en el interior. ¿Por qué? Porque va a haber una zona donde yo puedo burbujear, y eso se llama el glisser, zona donde la burbuja sale, y va a haber una columna donde el gas va a regresar para abajo, down corner, ¿no? Flujo descendente y flujo ascendente, ¿no? Down corner y risa, ¿no? Y entonces va a haber aquí un movimiento, ¿no? Un movimiento. Ya no uso aspas, esas cosas. Bueno, aquí está un poquito más detallado, siempre uso energía, ¿no? Pero menos que estar movido. ¿Ya? A eso le llaman reactores de suspensión. Ahora, ahí también usan columnas internas y externas. Aquí está. Seguimos hablando de los reactores de suspensión High-Cliff. Hay agitación porque por una zona está subiendo el gas, regresa por otra zona. Hay agitación de con inyección de aire. Hay circulación axial, los sistemas de dirección en zona lisa, por decir, la zona de autor. Y hay sistemas de control. Aquí no necesito definir. Entonces, hay estos tipos, ¿no? Donde yo, por ejemplo, por la burbuja sube y por el otro lado baja, porque siempre hay un tubito, ¿no? Y aquí no se hace también. Aquí solamente por una columna, o sea, un espacio. Este aquí es externo. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de tener estos reactores High-Cliff? Consume energía moderado, mejora la velocidad de transferencia de oxígeno. O sea, transferencia de oxígeno significa de que el oxígeno se disuelve. En ese sentido. No se necesita equipos externos de recirculación. Favorece la transferencia de calor contra las columnas de burbuja. Y la desventaja es más difícil usarlo para fluidos muy viscosos, porque hay. Recuerden de que yo tengo aquí mi papel encima y comienzan a aparecer algunas sustancias, como son metabolitos secundarios, otras cosas, y hacen viscoso ese medio. Esa es la desventaja. Reactores en suspensión. Estos tipos de reactores son los que más. ¿Por qué? Porque tienen movimiento, no agitado. A eso le llaman RAN. Está compuesto principalmente por un tanque de acero, inoxidable o vidrio con un motor ubicado en su parte superior. El motorcito está acá arriba y eso impulsa las aspas. ¿Ya? Y hay una agitación, como fuese un caldo de fermentación. El reactor, cuando ese reactor es pequeño, se puede esterilizar en autoclave. Estos reactores también se autoclavan. O sea, no se trata de pedir un reactor, no, yo tengo que también pedir un reactor apropiado donde yo voy a autoclavar mi reactor, porque ahí están creciendo papeles, entonces no es simplemente lavar, ¿no? Meter todo el reactor y que se autoclave para esterilizar, ¿no? Pero hay otro volumen de tener un sistema de inyección de vapor para su esterilización, ya los grandes, ¿no? Y tipo de alimentación es continuo. Esa es la diferencia con el reactor patch, que le llaman. Patch significa un solo, como un depósito, como un paso. Y este reactivar, yo tengo ya una entrada y siempre va a haber una salida. O sea, está funcionando y siempre va a haber una entrada cada cierto tiempo.
discontinuo, y también puede ser continua. Entra el nutriente, se forma el producto y sale el producto. Y siempre tiene todos los sensores. Sensor de pH, sensor de temperatura, sensor de oxígeno, sensor de CO2, un sensor hasta de una reacción. Eso ya lo que encarece, ¿no? Se controla todo eso. La bomba de descarga, bien, todo está, como tiene sensores, ahí para el control. La ventaja de los reactores en suspensión, la ventaja es que operan en estado estacionario, la enzima es un sustrato, ¿no? Esa es la idea. Mejora la transferencia de calor gracias al mezclado, porque siempre está mezclado, ¿sí? Recuerden que hay reacciones que les tienen un poquito de calor. Mayor control de temperatura, tiene un menor costo de operación y es más fácil de limpiar. La desventaja es que baja relación área-superficie a volumen, que a su vez disminuye si se calculemos. Alto esfuerzo de corte impuesto debido a la aplicación mecánica. Bien, eso es lo que pasa este tipo de reactores. Bueno, aquí un poquito más de eso, me habla más de sus partes. Los sistemas de agitación necesitan un motor con impulsores. Las placas deflectoras, o buffers, que les llaman estas placas, porque si estoy girando, que de vórtice, yo tengo que romper ese vórtice y aquí hizo de pie. Los buffers, o placas deflectoras, dispositivos de adición, extracción y control. O sea, yo no puedo abrir este reactor, debe haber algún dispositivo para sacar la muestra, si quiero localizarla afuera. Pero si tengo bastantes sensores, ya no necesitaría, ¿no? Es más costoso. Hay sistemas de aireación, donde también tengo que gastar energía porque voy a aplicar bombas para que comience el aireador. De esa manera también se distribuye el movimiento y hay sistemas de transferencia de calor, serpentines, camisa. Generalmente camisa me llaman cuando, camisa o enchaquetada me llaman cuando está cubierto una capa de fuera. Bien, esos generalmente tienen estos tipos de reactores rápidos. ¿Cómo funcionan estos tipos de reactores? Por cargas. Entonces ahí es discontinuo, que cada cierto tiempo redireccionan la entrada, su nutriente y después su salida, o de manera continua. Por cargas, la composición de los reactores cambia en el curso de la reacción. O sea, espera un tiempo para que vaya generando más producto y después salida. Y de manera continua, ya son cerrados o pueden haber abiertos, ¿no? Si el catalizador sale del reactor. Cerrados, entonces debe haber un cambio, porque acá tengo el cambio, este debe ser el bioreactor, entonces está continuamente invitando bajo y se va a generar un producto general que puede ser más denso o menos denso, entonces depende de eso, hay una salida. Según el grado de mezcla dentro del reactor, hay ideales de mezcla perfecta, donde está con una agitación constante, y hay un reactor tipo pistón tubular, o sea, que vaya avanzando. Este se llama modelo pistón. Donde el fluido se mueve a lo largo del reactor como un pistón sin que haya mezcla con los elementos unidos del reactor. O sea, no hay movimiento. Está como pasando por una columna. No depende del tiempo, solo cambia a lo largo del reactor. ¿No? Aquí está un ejemplo. Como si fuese una resina, coloco esto, va bajando y va poniendo. Aquí están las células inmovilizadas, el producto, y el producto va arrastrando el gasto. Esos son tipo pistón, donde yo necesito energía también para impulsar eso. Entonces, habiendo varios tipos de reactores, acá no estamos viendo la parte del diseño, ¿no? Que tienen en punta, o son redonditos, ¿no? Eso ya lo ven los ingenieros, ¿no? Nosotros más que todo vemos el control de esas enzimas inmovilizadas o de las células. Entonces, para yo definir ese reactor, yo debo considerar que cómo controlo el pH. Porque recuerden que hay reacciones pueden estar liberando protones, puede bajar el pH, o pueden estar liberando metabolitos con carga, puede estar aumentando el pH o bajar. Tengo que controlar eso. Tengo que controlar la temperatura, ¿no? El suministro y inyección de compuestos gaseosos, muchos de ellos generan CO2. Presencia de partículas sólidas en la corriente de alimentación.
tengo que ver la estabilidad química y biológica de los sustratos y del producto, porque puede estar en el producto y puede acoplarse a otro metabolito que existe ahí. La frecuencia requerida para el recambio del catalizador. Si yo tengo mi enzima inmovilizada, tiene un tiempo de vida también, tengo que cambiar, ¿no? O si está libre, también cambia. Si existen inhibidores, hay muchas reacciones, cuando es varias reacciones, a veces el producto también es un inhibidor. Entonces, tengo que ver eso, inhibición por sustrato o por producto. Exceso de producto a veces es enzima. O ese tipo de reacciones de la enzima que está dentro de la célula. El tamaño de operación y probabilidades de uso del producto. Una cosa es tener un reactor pequeñito, ¿no? Generalmente a escala de laboratorio son menos de 1 litro. Y por encima del litro ya comienza a hacer plantas piloto y después escala industrial. Entonces tengo que ver estos parámetros, ¿no? Cómo controlo el pH, cómo controlo la temperatura de ese reactor, cómo se salen los gases, ¿no? Si se forman partículas, ¿no? Si necesito cada cuánto tiempo cambiar ese catalizador o las células. Y yo puedo evaluar ciertos parámetros de esos reactores, ¿no? Principalmente esos tres. La actividad del reactor. Así como yo veo la actividad de mi proteína, veo la actividad del reactor, la estabilidad del reactor, la selectividad y el rendimiento del producto. Bueno, el nivel de conversión del sustrato del producto es como si fuese lo mismo que hacemos para la actividad, algo así, pero con el reactor. Que se puede pensar la concentración de los reactores que se deben utilizar. Y bueno, aquí tenemos un poquito lo mismo que tanque agitado, lo RAM, fotomioreactores, cuando esto tiene que ser transparente o poco luces, porque aquí estoy encontrando con algas, donde la fuente, para que se mueva, para que crezca, es la luz, hay fotomioreactores. De lecho fijo, porque aquí hay material sólido donde se están adheridas las enzimas o las células, o atrapadas en el caso, y de membrana, puedo colocar membranas donde también están inmovilizadas las enzimas. Entonces, en estos tipos de reactores hay crecimiento celular, de hecho, si son microorganismos. Hay producción de enzimas, a veces yo necesito enzimas, ¿qué prolifica de enzimas? Síntesis de proteínas, alguna proteína específica. Biocatálisis, bueno, hay reacciones, tratamiento de agua residual, producción de alimentos, crecimiento de tejidos, producción de algas. Estas algas ahora están un poco de moda. Y, por ejemplo, en reactores, en el Perú no está nada normalizado respecto a insumos. Si alguien quisiera tener una empresa de insumos, no está tan reglamentado como tener una empresa, por ejemplo, de hacer vacunas, que sí está recontra regularizada con muchas normativas. Claro, para producir bioinsumos, esa parte todavía no. Es más fácil. Recién están queriendo reglamentar. De ahí están entrando los biólogos. Porque si sabemos de microorganismos, tratar microorganismos también, yo puedo generar bioestimulantes, hormonas, más para el lado agronómico. Bien, entonces yo puedo evaluar también el rendimiento de un reactor. ¿Cómo mido la actividad? Entonces hay un cálculo, actividad volumétrica, gramos de producto formado, volumen del reactor y tiempo de operación. Y voy a tener estas unidades, gramos por litro menos y H por hora. Entonces, yo deseo una alta selectividad en mi reactor cuando el sustrato o el producto son inestables y se forman productos secundarios. Ya que tales efectos se disminuyen al limitar los tiempos de la residencia de los compuestos reactores dentro del reactor. Factores claves para esta, cuando yo mido la actividad de los reactores, hay variables críticas, ¿no? La concentración del sustrato. Por eso tengo sensores, yo tengo sensores para medir sustrato. Y la actividad del biocatalizador inmovilizado. Si está encima inmovilizado, como movible. Tiempos de residencia cortos, se buscan altas tasas para el proceso rápido, el flujo es el sustrato y el flujo son inestables. Entonces, si yo sé que mi sustrato y mi producto es inestable, entonces rápidamente tengo que sacarlo de ese reactor. Reducción de sus productos, porque siempre se generan otros compuestos alrededor. Operar a alta velocidad volumétrica evita la aparición de reacciones secundarias. O sea, yo tengo que mantener el control de ese flujo, en ese reactor central,
ni muy rápido ni muy corto, darle el tiempo aproximado cuando se está liberando para que liberar ese producto que puede ser inestable o el sustrato principal. Ahí está el populito. También tengo que ver la estabilidad. La estabilidad significa el tiempo de vida media que tiene la actividad en el producto. Y siempre decae a la mitad. Si yo tengo una actividad que es de 300, su actividad media va a ser 150, la mitad. Entonces, si llevo esa actividad a la mitad, ese es su tiempo de vida media del reactor. ¿Cuál es la importancia de este parámetro? Es para ver, ¿no? Cuando hay retraso de costos, mantener la actividad alta permite postergar los gastos asociados a la preparación, inmovilización, recarga de nuevas enzimas. Ese dato me va a dar eso. Y consistencia. Una alta estabilidad garantiza una producción homogénea y minimiza las paradas hechas para el mantenimiento del reactor. ¿Cómo determino? Hay fórmulas. La desactivación enzimática asigna la cinética de periodo. ¿Qué quiere decir periodo? Proporcional. O sea, aumenta sustratos, aumenta productos. Primero. Y eso se calcula como el decaimiento de la actividad. Actividad inicial, es la actividad total. La actividad inicial elevado a esa constante, KD, en un tiempo dado, ¿no? Y el tiempo de vida media, T medio, ¿no? Saco el logaritmo natural de 2 o esa KD, esa constante. Entonces, hay un parámetro, ¿no? Los que un poco entran en este tipo de cosas, ahí sí tenemos que entrar siempre especial. ¿Cómo mido selectividad? La selectividad. O sea, ¿cómo yo elijo esa reacción química para obtener exclusivamente el compuesto específico, el producto específico que yo quiero? ¿No? Hay una selectividad puntual, hay una selectividad respecto al sustrato consumido. SP. Selectividad puntual, SP dividido S. Selectividad respecto al sustrato consumido. Se ven los moles del producto formado en ese reactor en un tiempo dado y los moles totales de productos formados. Y aquí la variación de sus moles, variación de sus moles. La ventaja de tener ese parámetro es que me mide el rendimiento optimizado. Yo evito que el sustrato se desvíe en reacciones secundarias. ¿Ya? La purificación simplificada. Recuerden de que si yo ando en el producto tengo con muchas otras cosas y tengo que purificar ese producto. Así como purifico con la enzima, aquí en este caso tengo que purificar el producto. Sacar las impurezas. Y la sostenibilidad, menos productos significa menos residuos químicos que tratar, o sea, de desechar al final de la operación, porque yo estoy buscando solamente mi producto. Y también se mide la balanza de materia, se expresa la velocidad de producción de materiales en el reactor, diferencia del flujo de entrada y salida de reactivos y la velocidad de consumo de los reactores de la reacción. Generalmente los que trabajan con algas y de biomasa, bien más altas. Hay el reactor de cargas, o sea que yo cada cierto tiempo está ahí con movimiento y después recibe el nutriente y saca el producto, ¿no? Eso es por cargas. Y el reactor tubular continuo en forma de pistón, básicamente eso, ¿no? Ya habla de esos dos. Pistón es que va avanzando, va saliendo el producto, va formándose el reactor y sale todo. Solo para mencionar, ¿no? Los reactores por cargas. Entonces, yo tengo aquí mi masa, que es el reactor supuestamente agitado. Tengo algo que va a cargar para ese unidad. Hay una mezcla de agitación, se genera el producto y tengo que retirar ese producto. Y después tengo que limpiar. Ese es por cargas. Cada cierto tiempo, stop. Son los más versátiles y tradicionales y útiles cuando se usan enzimas solubles, o sea, acá no está la enzima inmovilizada. Y se requiere poca cantidad de producto. Incluso la enzima, como no se degrada a veces, tengo que separar la misma enzima. La desventaja es que las condiciones cambian a lo largo de la reacción y es imposible reutilizar la enzima. Y esas desventajas se compensan porque se fabrica un producto valioso. Hay, por ejemplo, fabricación de estos fármacos, 6-amino penicilano, que se hacen penicilinas. Se usan reactores de carga agitados con la enzima penicilina sinasa. Aquí coloco mi enzima, una vez con nutrientes, espero un tiempo y retiro ese producto. De esa manera generalmente se obtienen los fármacos. Solo que se obtienen miligramos.
Generalmente para los fármacos, ustedes ven en forma de pastilla, esa pastillita, el principio activo, viene menos, está en miligramos, el resto son otras cosas. Le dan textura, que se expresó, sabor, hasta sabor le ponen a las pastillas. Pero el principio activo es poquito. Y generalmente cuando hacemos estos reactores de fármacos, son tanques hasta de 500 litros y lo que obtienes son miligramos de principio activo. Eso lo separan y ahí le adicionan otras cosas, ¿no? Para darle cantidad a la pastilla, ¿ya? Entonces toda pastilla no todo es el principio activo. Ahí está con otras cosas que le dan para que se mantenga ese principio activo, que se le den forma. Generalmente son por cargas como se obtienen estos fármacos. De esa manera es como se hace. Hay reactores continuos en tanque agitado. Entonces aquí siempre está una mangueta que está proporcional. Abajo flujo y siempre hay una salida. Y la agitación es lenta, porque supuestamente el uso puede ser más sólido, va a estar arriba. Un tanque agitado que se le suministra el sustrato a la misma velocidad con que se evacúa el contenido. La agitación es buena, la concentración del reactivo es uniforme dentro del recipiente y el fluido que sale del reactor tiene la misma composición que la mezcla dentro del tanque. Entonces son económicos, versátiles y adecuados para realizar reacciones en fase líquida, o sea que estén todos en líquido. Estos se controlan fácilmente con suministro de gases, pH y temperatura, y se pueden añadir nuevos catalizadores. Continuamente puedo añadirse catalizadores, porque es decir, por tiempo todo catalizador va a tener un tiempo de vida medio. La desventaja es que se deterioran las partículas del biocatalizador inmovilizador debido a que se requiere a veces aumentar esa velocidad de flujo que proporciona la agitación necesaria. Entonces, estos sí son cerrados, tienen una entrada y tienen una salida. Esta es escala de laboratorio, realmente son menos de 1 litro, 500, medio litro, 200, ahí se hace. Y antes ya escala piloto, ¿no? Realmente 10 litros, no, hasta 50 litros. Ya escalan ustedes más. Reactores de columna de flujo pistón. Consiste en columnas empaquetadas, o sea, están empaquetadas con la enzima inmovilizada, o la célula inmovilizada, y aplicación para uso continuo y a gran escala. Ventajas: son más eficientes que los reactores agitados, requieren menor cantidad de enzima, son sencillos porque está empaquetada ahí en membranas, fáciles de operar, permite el uso de alta concentración de la enzima, del catalizador, lo que es muy útil para reacciones con órdenes mayores de 0. Y cuando existe inhibición por orden 0 significa que constantemente está apareciendo el producto. Se ilumina continuamente el reactor y se requiere un poco de energía. Desventaja: es difícil de mantener esas constantes. El pH y temperatura. Tener acceso al reactor está físicamente limitado. Yo no puedo añadir un catalizador porque ya está ahí en las membranas. Y las columnas pueden comprimirse y atascarse con las partículas de la fibra. Entonces siempre hay un de mi nutriente, ¿no? Y ahí están las membranas y sale el producto, pero siempre se crean algunos residuos, ¿no? Es lo que quiere decir. Los reactores de hecho fluidizado, los que están con partículas y se adhieren, ¿no? O se atrapan ahí alrededor de esas partículas. Eso es lecho fluidizado, ¿no? O sea, las partículas del biocatalizador se mantienen en suspensión al pasar el sustrato hacia arriba a altas velocidades de flujo. Entonces, siempre estoy metiendo oxígeno para mover. Y en esas partículas alrededor están las enzimas. No se pueden alcanzar cuando uso reactores de derecho utilizado altas concentraciones de biocatalizador, debido a que hay gran volumen vacío. Arriba siempre queda un poco de gas. Las altas velocidades de flujo hacen que se pierda, pero esa parte de la enzima también. Y la desventaja: hay que reciclar el biocatalizador, o sea, sacar el biocatalizador cada cierto tiempo. Y hay reactores de ultrafiltración, que usan para agua, más común, ¿no? Membranas igual.
Hay membranas selectivas para separar productos de bajo peso molecular. Son muy útiles para reacciones de despolimerización. Inconvenientes: reducir el tamaño de los reactores disponibles, polarización de las membranas por concentración. O sea, estoy usando membranas donde ahí puede estar encima y se genera el producto. Realmente para productos pequeños, ¿no? Entonces hay varios tipos de aquí se lo tengo. Aquí está el líquido, hay infiltración, hay aireación y ahí están las membranas y salen como filtros el producto, ultrafiltración. Bueno, eso se ve más en hay reactores electroquímicos, o sea, generar energía, ¿no? Entonces, si generalmente aquí son las enzimas redes, ¿no? Una reduce otra encima y ahí va pasando y genera yo electricidad, ¿no? Eso es lo que uso. Entonces, son enzimas redes, no puede ser cualquier otra enzima. Hicieron como dispositivos analíticos, para producir electricidad, conseguir transformaciones químicas utilizando energía eléctrica. Pero es difícil de acoplar los diferentes componentes redes a los electrones, eso es un poco la desventaja, ¿no? Pero también hay reactores eléctricos. Y los fotobioreactores, ¿no? Donde hay forma de columna. Pero aquí lo principal es aumentar el área para que entre la luz. Porque estas microalgas, o células que obtienen energía a través de la luz, crecen rápidamente, con ciertos nutrientes, fuentes de carbono, y entonces, a ciertas temperaturas, entonces generalmente lo hacen tubulares o lo hacen en pozos libres, como piscinas grandes, donde va a aumentar la biomasa de esa microalga. Hay microalgas que todas generalmente tienen pigmento verde, ¿no? Pero si yo las estreso o aumento concentración de sal, muchas de estas algas generan un pigmento rojo, pigmento amarillo, que son útiles para la industria de alimentos, para los colores. Entonces, estos fotobioreactores, ¿no? ¿Qué requieren luz? ¿Natural o artificial? Generalmente requieren para análisis y cianobacterias, sistemas cerrados, reactores de vidrio, movimientos constantes de ser, tienen que estar en movimiento, control de temperatura 25 grados centígrados y comenzar de acuerdo a los nutrientes que puedo generar carotenos cuando entran en estrés. Y se busca muchas veces en eso, pigmentos. Entonces estreso a esos cultivos que están, tipo cultivos, ¿no? Que están en esos reactores. Tengo los pigmentos. Y hay bioreactores también que se descartan, son bolsas. Bolsas, depende también del volumen, este es escala más grande, ¿no? Tiene que estar donde terminan y desechan. Entonces, ya hay también que saber, ¿no? Generalmente usan, son capas poliméricas que son polipropileno, polivinilacetato, polipropileno, esas bolsas. Son los que se descartan. Y ahí la limitan el volumen, hasta 2000 litros. Y el impacto mental. Bien. Entonces, lo que yo les dije, ¿no? Escalada. A nivel de laboratorio, para investigación, ¿no? Puedo hacer matraces que tengan un movimiento, un shape. Y hay esos tipos, ¿no? Donde básicamente me ayudan los procesores. No estoy retirando cada cierto tiempo para medir algunas variables, ¿no? Crecimiento, que si el pH, que va a variar, ¿no? Acá lo dejo y todo eso, ¿no? Y realmente de 1 a 5, todavía sigue siendo escala de laboratorio. Realmente que la prueba es el mito para pero hasta 5. De 10 a 20 de eso, piloto. Y ya, esto de aquí ya no puede servir. Eso se va a hacer. Tipo de hacerse inoxidable. Y en industria ya es mucho, pero aquí ya un sensor. Para llegar a eso siempre se tiene que empezar por acá. Entonces el escalar requiere mantener las condiciones críticas del proceso. ¿Cuáles son las condiciones críticas? Oxígeno disuelto, el KNA, ese parámetro, pH, temperatura, la agitación y la transferencia de masa. Transferencia de masa es lo que decía KNA. Para asegurar la reproducibilidad y rendimiento del proceso integral.
llamo escalado. Siempre hay etapas, ¿no? De microorganismos, selección del producto, selección de vías de expresión, detección y selección de la cepa. Hay bacterias, hay cepas que tienen más, generan mejor, más eficiencia en generar ese producto. Veo el proceso, la optimización del medio, ya ver un nutriente, el equipo nutriente, las estrategias de control, modo de operación, cómo se opera, o cambiar el nutriente por usar otro nutriente que se corta. Entonces, eso, ¿no? Economía circular, un poco se habla de eso, ¿no? De utilizar productos que ciertas fábricas ya no usan, no como desecho. Por ejemplo, en la bovina, lo que se quiere es ese material y botar en el resto como harina. Entonces, eso de ahí podría usar, porque tiene un nitrógeno, lo que necesitamos de comida. Entonces, es lo primero. La optimización del proceso varía del proceso, el escalamiento para comenzar más volumen y el tratamiento avanzado. Tratamiento avanzado significa: yo tengo mi bioreactor y tengo un tratamiento, o sea, veo qué nutriente, cuánto de inóculo le puedo colocar encima. Eso es un tratamiento sarrino. Una vez que he hecho funcionar mi reactor, voy a tener mi producto, y para obtener este producto, esos tratamientos avanzados. Entonces hay una definición, vamos a ver. Y la producción, validación del final del proceso de producción. Entonces son etapas, un poquito para validar. ¿Para qué se emplean reactores con enzimas inmovilizadas? Entonces yo puedo usar tanque agitado, el RAM, tanque agitado de alimentación continua, este es RAM por cargas, este es RAM continuo, lecho fluidizado, donde hay partículas, donde va a estar la enzima, lecho empaquetado, donde yo atrapo las enzimas, lecho empaquetado continuo, ¿no? Que siempre están, hay una entrada y una salida, tanque agitado de alimentación continua y represión política. O sea, son formas. Hay varios tipos de reactores que se pueden usar con enzimas inmovilizadas. Los aspectos prácticos de la cinética de los reactores, ¿no? Entonces, yo lo que tengo en cuenta es el flujo de sustrato. ¿Cuánto sustrato? Nivel de transformación de sustrato en producto. Nivel de mezcla. Y la influencia de inhibidores. Como cinética. Entonces, aquí veo el flujo de sustrato dentro de un sustrato inicial, cuánto tengo al final, ¿no? Cuánto disminuye, tiene que definir. El nivel de transferencia del sustrato en producto, cuánto de sustrato inicial va a desaparecer, va a aparecer en forma de producto. Nivel de mezcla de fluido, mezcla adecuada, si no se mezcla bien, entonces va a seguir habiendo sustrato y producto, no sustrato, no. Y la influencia de inhibidores, como está en cierto tiempo, el mismo punto inhibido. Ahí veo que hay inhibidor positivo o negativo dentro del reactor. A pesar de que ya estoy controlando las variables de pH, oxígeno, todo eso. En los reactores por cargas, o sea, que dejo tiempo y pues comienzo a mencionar los nutrientes, todo sigue una cinética de microcrecimiento. Todo sigue una cinética. Que es la conversión de sustrato, como alcance. Y hay fórmulas también. La cantidad máxima de enzima total, caso P, se molde de sustrato transformado en segundos, el volumen que parte del reactor, el tiempo de operación para el X grado de conversión. Fracción de sustrato inicial convertida. ¿Cuánto de ese sustrato inicial ha desaparecido? X. S concentración inicial de sustrato. Este caso S, y cae en la constante. La constante de crecimiento, la constante de afinidad de la enzima por el sustrato. Todo eso se reemplaza acá y yo tengo eso de y averiguo. Pero eso es más matemáticas cuando tenemos reactor. Si mi reactor es un tipo tubular, la fórmula cambia. KS siempre, KM, menos KM, logaritmo, X, y aquí tengo todos. X es el grado de conversión del sustrato inicial por el sustrato final, todo eso ahí. Y caso E, la actividad total de la enzima en reactor, por una constante. Entonces, como yo mido dentro del reactor, ahí recién se aplica esas fórmulas. En un flujo continuo, que siempre estoy agitando y siempre está entrando y saliendo el producto, también cambia la fórmula. Aquí
aquí se usan las expresiones, se pueden calcular por la inhibición, por sustrato y por producto. Entonces cambia. Entonces, hay formas de medir eso, solo para conocimientos, no. Entonces, generalmente hay estos tres tipos de reactores: discontinuo, batch, reactores batch que le llaman, es como si tuviera un univaso, como si fuese un fermentador. El vaso no hay ni entrada de un tiempo y después sale. El tubular es el que es, como si fuese uno va pasando y va a salir el producto y todo lo demás. Flujo continuo. Y de agitación continua, los RAM. Y aquí están, como yo tengo sus parámetros, KS, KM. Siguiendo la cinética de Minkevicius. Bien, ese es un resumen de lo que estamos hablando de esos tres. Y estos parámetros importantes: sustrato dividido KF. Si ese valor es bajo, hay un nivel de conversión elevado. O sea, se ha utilizado una baja tasa de concentración de sustrato. Y la velocidad de reacción es de primer orden. ¿Qué quiere decir primer orden? De que esa cantidad de sustrato es proporcional a la cantidad de producto que está apareciendo. Entonces, aquí, yo tengo más enzima, menos sustrato. Entonces, realmente se dispara eso, ¿no? Y si yo veo, sería una reacción de primer orden. Es lo que dice. Cuando ese valor, esa división, sustrato dividido KM, de lo que hemos obtenido arriba, es bajo. ¿Ya? Eso sería un sustrato óptimo. El tiempo requerido por la reacción para alcanzar un determinado nivel de conversión es directamente proporcional a ese valor, a esa división, sustrato dividido KM del reactor, no de la enzima del reactor, dentro del reactor que he obtenido. Y cuando ese valor es alto, indica que el nivel de conversión es bajo, o sea, no estoy generando un producto. La reacción es de orden cero, o sea, es constante. Pronto aparece ese mismo valor. En los procesos industriales se requiere elevados niveles de conversión de sustrato a producto, por tanto, el tiempo que se requiere para un ligero aumento de conversión depende del valor de ese valor, de esa división, S de K. Bien, entonces eso es lo que yo quiero al final determinar en un reactor. La estabilidad de los reactores, el tiempo de vida media. Vida media es igual a T, la mitad, un medio. Y entonces, eso es afectado por varios factores como inhibición irreversible, inhibición por pH, por EPA, inhibición por temperatura, por cambio de fuerza iónica, inhibición por rozamientos mecánicos, ataque microbiano, o sea, todo esto de aquí afecta la estabilidad. Y aquí ¿cómo mide ese tipo de vida media? Hay un lambda, ¿no?, que me indica eso. O sea, yo tengo una actividad, la mitad de esa actividad, ese es el tipo de vida media. Y ese lambda es el coeficiente de desactivación de quién, de la enzima que está ahí, que puede estar inmovilizada. Eso se calcula. Entonces, solamente para que ustedes tengan idea. Eso no voy a tomar esto. Entonces, si ya sabemos que tiene un tiempo de vida media esas enzimas que están inmovilizadas, yo tengo que regenerar, ¿no?, cada cierto tiempo agregar la enzima inmovilizada. O de sorpresa, unir esa enzima a esa matriz o a esas bolitas en forma de lecho, cambiar. Entonces, por eso veo la actividad residual baja, que llega a su tiempo de vida media y nuevamente agrego. Y así tengo que estar manteniendo esa regla. Es una forma para mantener la productividad. Esa productividad del reactor yo lo mantengo dos formas: adicionando un catalizador fresco, o sea, comienzo a adicionar, hay un recargo, ya se maduró mi centro inmunizado, mi enzima inmunizada, y cambio por una nueva. Hay un reemplazo, porque yo veo que cae a la mitad, reemplazo. O un incremento de temperatura de trabajo, porque ustedes saben que pero incremento poco, para que también las enzimas tengan más actividad, hasta cierto rango. La productividad constante se logra añadiendo un centro catalizador fresco o incrementando la temperatura de trabajo a medida que transcurre la reacción para que la pérdida de la actividad enzimática que se produce con el tiempo se compense con el incremento de actividad enzimática local. Ya sé que mi enzima también va a tener menos tiempo de vida, pero de esa manera mantengo constante
ese producto. Y hay problemas físicos asociados cuando yo uso enzimas inmovilizadas. La ablación, se corroe una enzima inmovilizada. Entonces, esa velocidad de vegetación hace que se corroa, haya ablación. La enzima no se va a desnaturalizar, ¿no? La viscosidad del fluido, porque también cada vez se generan productos, se vuelve más viscoso. Y otro problema físico que se ve es que se empaqueta. El empaquetamiento, compresión y empaquetamiento de esos, donde está una enzima inmovilizada. Esos son los problemas que se ven. Bueno, una vez que ya tengo mi reactor funcionando, está presente el producto, yo tengo que purificar ese producto. Y hay pasos. Y es aquí donde se gasta más, mayor inversión. A pesar de que yo puedo tener mi bioreactor de 1000 litros o más, yo donde más voy a gastar dinero es en purificar ese principio bioactivo, si estoy en fábricas, ¿no? Entonces yo tengo que aislar eso a través de métodos de flotación, ¿no? Que floten, por densidad, o floculación por darles un reactivo para que floculen, ¿no? O centrifugo, ¿no? Todo sobre nada, o todo lo que está abajo, dependiendo de eso, o filtro, o precipito por pH, bajo el pH para que se precipite el producto, o precipitación por solventes, utilizando el tono, o precipito por sales como sulfato de agua, de esa manera también obtengo el producto, o extracción con disolventes, o cristalizo. Cristalizar significa que coloco algún reactivo para que entonces comience a formar cristales y después obtengo los cristales, o filtro bajo presión, o hago uso aparatos de ultrafiltración, ¿no? Con gas o cromatografía, con gases de volumen. Es lo más costoso, tener al final. O sea, después del reactor, ¿no? Y que he obtenido mi producto, pero está mezclado con varias cosas. Entonces, un bioproceso es eso, un sistema donde yo tengo aquí mi reactor, en este caso es un fermentador. Upstream es todo lo anterior. Cuando yo selecciono mi célula más eficiente, selecciono mi enzima más eficiente, optimizo el medio por cambiar algunos nutrientes para que las células o mi enzima tengan mejores condiciones y produzca más. Todo eso es un proceso upstream, arriba. Está en el reactor como fermentador y una vez tengo el producto, ahí viene downstream, que es lo más caro. Todas esas etapas de purificación. Y ahí yo tengo mi bioproducto. Hasta nuevamente empaquetar, todo eso es downstream en bioprocesos. Entonces, a veces en el examen yo estoy viendo una variante de una cepa, es un proceso upstream. Y a veces le digo, no, estoy colocando sal para obtener mi principio bioactivo, proceso downstream. Y acá es que viene una pregunta. Entonces, eso es lo que quiero que detecten. Una cosa que está en el reactor genera, y de ahí para arriba, upstream, y de ahí para abajo, downstream. Y ahí, acá yo puedo poner, utilizo columnas de cromatográfica para la producción pública. Es un proceso downstream. Veo la instalación 4 y 1 voy a buscar el reactor. ¿Qué proceso es? Siempre viene a preguntar esto. Ustedes siempre vienen, entonces ya lo estoy revisando. Bueno, mi reactor fermentado, la única diferencia es eso, ¿no? Entonces ahí tenemos las vacunas, materias primas, todo de acá arriba, upstream, todo de acá abajo, downstream. Entonces, vean, si hablo de esterilización, es upstream. Si hablo de medios de fermentación o medios para upstream, materias primas, upstream. Sin problemas sobre esas opciones. Pero si hablo ya tratamiento de residuos en un reactor, downstream. Entonces, ahí ya estoy lanzando una o dos preguntas a nosotros. Los reactores. Tipo 1, chicos, con células vivas y células vivas, eso ya hablamos un poquito. No hay un bioreactor universal que haga de todo. Eso depende de a qué cosa quiero tener. Eso es lo que se quiere.
Y el uso de laboratorios evita que un poquito es proveer un ambiente apropiado para que el organismo pueda producir eficientemente un producto de interés. Miren, nosotros necesitamos energía y quemamos petróleo, que se ¿no? Y eso produce que calentamiento global, al final de cuentas, ¿cierto? Porque se desprende gases, que se y estamos acostumbrados a utilizar refrigeradoras y eso. Utilizando bioreactores podemos un poco disminuir eso. A pesar de que estamos gastando un poco de energía, pero ya tenemos medios, ¿no? Para producir ciertos nutrientes, ¿no? Ciertos compuestos que también tienen energía. Un poquito por ese lado se está tomando la importancia. Los usos, básicamente, que llevamos de un producto, biomasa celular, puede ser mismas células que aumenten las células. Por ejemplo, algas, y lo uso como abono orgánico, microorganismos, metabolitos, ciertos metabolitos que yo quiero, y productos de bioconversión. Bueno, que está de forma resumida. Siempre tengo que comprar pH, temperatura y oxígeno. Estos tres parámetros son más importantes en un biólogo. ¿Y qué es lo que veo? Biomasa siempre del producto y productos colaterales. Si yo simplifico, eso es lo que veo. Tengo que ver la performance, la eficiencia de ese bioreactor. Entonces, ahí veo ciertos factores clave: velocidad de agitación, transferencia de oxígeno, ese KLA, ese oxígeno que se disuelve primero. Veo el pH, la temperatura y la producción de espuma. Hay sensores que me determinan la detección de espuma. Entonces, estos son los sensores que ustedes ven, tienen su costo. Y generalmente la tapa del reactor que está y tengo una tapa metal y tiene full huequitos donde yo coloco los sensores en esos reactores. Acá aquí tiene un bioreactor, es el profesor que enseña que estadística. Casi el Guam tiene un bioreactor, pero está ahí, no sé si lo saben usar. Si yo también me sorprendí, ¿qué es un bioreactor? Bueno, pues vamos a obtener los bueno, hasta ahí no quedamos, ya con bioreactores. 822. Bien. Nos faltan dos clases, ¿no? Ya entramos con enzimas de diagnóstico, ahora un poco de enzimas en clínica, y con eso ya acabamos, ¿no? Y el examen máximo para los que van a dar sustitutorios la próxima semana. Tienen que quedar un día y tienen que adaptarse. Ya les dije que de ahí van a venir 5 productos. Desde el examen que sea. ¿Ya? Bien. Nos quedamos aquí entonces. Vamos por acá. La lista. Ok, nos estamos bien entonces. Ayer nos corrimos porque queríamos correr un poquito, pero por parte del asunto. Ahí sí yo creo que en la tarde de la 1 o 2 ya dimos la otra para correr.
Yo no fui a la misma clase que uno, no dos prácticas. Así, la 9, 10, ¿qué más? Sí. ¿De personalidad es 4 partidas al día? También. Pero es que escuché cuando quiero aquí sí, pero es que no hay explicación. No hay explicación. Pero no, es que esa fue el desquiciado. Porque no han sido, a los goles han sido sí, pero también de Argentina. Sí, no. Sí, solo una media pequeña. Un penal. Pero sí,